Hola, no sé con cuántos de ustedes estoy en este momento. A medida que se vayan integrando, escríbanme algo en el chat para poder saber quiénes están conmigo. Espero que estén muy bien, que estés teniendo un lindo inicio de fin de semana. Y hoy día vamos a ver un contenido que es, como siempre yo les digo que los contenidos son muy sencillos porque ustedes todo esto ya lo saben, solamente que aquí lo ordenamos y le ponemos nombre, porque todos ustedes han visto alguna vez una entrevista y saben lo que es una entrevista. Pero, como todas las cosas de este mundo son un poquito más complejas de lo que creemos, la entrevista también tiene partes, tiene algunos requisitos para poder realizarse, tiene una estructura. Entonces, ahí apareció Joana, me saluda, Jimena, no me siento tan sola, yo estaba a punto de llorar aquí, sola y abandonada, qué rico que estén conmigo. Un beso. Entonces, hoy día vamos a ver la entrevista. Este es un género periodístico. Ustedes saben, en algún momento vimos la noticia y decíamos que cuando vamos a abrir un diario, vemos noticias, vemos crónica, vemos chiste, vemos el horóscopo, vemos puzzle, reportaje y también hay entrevistas. Y no solamente vemos entrevistas escritas, sino que también vemos entrevistas en la televisión, durante las noticias, también durante los programas de todo tipo, porque hemos visto que hay entrevistas que son más faranduleras, entrevistas que son más serias, entrevistas que son a personajes que son queridos por la gente. O sea, hay una diversidad absoluta respecto a la entrevista, así que vamos a entrar ahora en este tema. Espero que la clase les entretenga y les guste y aprendamos mucho. Entonces, primero, tenemos acá arriba el concepto entrevistas. Y aquí dice la entrevista es una charla, o sea, una conversación sobre la base de una serie de preguntas que sostiene un periodista a otra persona, con el propósito de obtener informaciones que el profesional desconoce, profesional hablamos del periodista, pero que desea descubrir para satisfacer los intereses de sus lectores. O sea, el primer punto importante aquí respecto a la entrevista, lo más importante, es que se va a dar a modo de conversación entre dos personas y que la persona que realiza la entrevista va a extraer, va a sacar información del otro, información que no conoce. O sea, yo a través de las preguntas voy a lograr enterarme de cosas que sabe esa persona o sobre esa persona que yo antes de entrevistarlo no conocía, ¿sí? Después dice, permite al lector un acercamiento virtual. O sea, cuando yo ya después redacto la entrevista y la publico, las personas que leen esa entrevista parecen sentirse como más cercanas con la persona que fue entrevistada. Por ejemplo, les voy a pedir para esta clase que escriban ahí en el chat cuando tengan un momentito sin perder la atención. Si han visto o han leído alguna entrevista hace poco y a quién, ¿ya? Aunque no les haya gustado, pero ¿qué entrevista han visto? Entonces, por ejemplo, yo he visto que últimamente se hace un programa donde aparece Don Francisco y cuentan como la historia de Sábado Gigante y la gente se emociona y Don Francisco va y va entrevistando gente. Pero a su vez también muestran como otra persona, creo que es Martín Cárcamo, no estoy segura, va entrevistando a Don Francisco y le va preguntando cosas acerca de algunos capítulos pasados como de la historia de Sábado Gigante. Entonces, en esa instancia cuando uno ve el programa, o si esto estuviese escrito cuando uno lee esa entrevista, parece que uno tiene un conocimiento mayor sobre un tema al leer una entrevista, mayor sobre una persona o sobre el tema del cual habla una persona. Y aquí también dice un conocimiento directo de aquellos personajes que le resultan interesantes, admirados o queridos. O sea, si están dando en la tele la entrevista de una persona que me cae pésimo y que además, porque me puede caer mal, pero a lo mejor igual me interesa lo que va a decir. Pero si no me interesa lo que va a decir y además me cae mal, no voy a tener ningún interés en esa entrevista. Normalmente leemos entrevistas o sobre temas que nos interesan o sobre personas que nos parecen que nos parecen admirables, ¿ya? O queridas, qué sé yo. Entonces ahí hay un universo de motivos de los por qué leemos una entrevista, pero siempre es porque tenemos algún tipo de afinidad o con la persona o con el tema que se va a tratar. No creo que exista nadie viendo una entrevista de una persona que detesta si además no le interesa el tema del que está hablando. Por último, aquí al ladito mío en esta última flechita
de nuestra primera diapositiva típica de las ideas principales, dice: los periodistas que realizan este tipo de entrevistas deben saber persuadir al entrevistado. Y yo sé, Joana, yo sé, Jimena, que ustedes saben y se acuerdan lo que es persuadir, porque cuando vimos varias semanas atrás el texto argumentativo, dijimos que cuando uno quiere generar un efecto en la otra persona, como convencerla de algo, decíamos que uno quiere persuadir al otro, ¿ya? ¿Se acuerdan que dábamos el ejemplo de dos amigas que estaban en un restaurante y una amiga le dice a la otra: oye, yo creo que no deberías comer pollo con papas fritas, yo que tú pedirías una ensaladita? Entonces ahí yo traté de persuadir a mi amiga que estaba con kilitos de más y que comiera algo más livianito. Entonces, acuérdense, persuadir tiene que ver con el conversar, con el generar un efecto sobre la otra persona, que no siempre es directo, sino que quiero generar algo. Y acá dice: los periodistas que realizan este tipo de entrevistas deben saber persuadir al entrevistado y crear un clima de conversación lo suficientemente agradable para que el personaje se muestre tal y como es en realidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo muchas cosas parece, pero ¿ustedes se acuerdan que alguna vez, hace varios años, parece que fue después del Festival de Viña, hubo una entrevista a los prisioneros? Una entrevista así como que estaban todos los periodistas, muchos micrófonos acá. Y de repente, algo le preguntaron a Jorge González, al vocalista de Los Prisioneros, que se enojó terriblemente y botó todos los micrófonos y se fue y tiró el agua. Y fue muy polémico y el resto del grupo Los Prisioneros quedaron ahí sentaditos con cara de pucha, disculpen, él es así. Ahí lo que pasó fue que un periodista hizo una pregunta muy desafortunada, o sea, una pregunta que al entrevistado en este caso le molestó absolutamente. Por lo tanto, ¿qué generó en él? Generó distancia, generó rechazo. Se paró, dio vuelta a las cosas y salió arrancando. Eso es lo que no queremos que pase durante una entrevista. Por lo tanto, tenemos que intentar generar un clima como de buena onda con el entrevistado. Además que fíjense en algo. Imagínense que ustedes son periodistas y las mandaron a hacer una entrevista a una persona, a un personaje público, no sé, a una actriz o a un cantante que les carga. Pero su trabajo es que él les cuente acerca de un tema muy privado, que no le ha querido contar a nadie. Entonces usted tiene como objetivo volver con esa información. Por lo tanto, se va a esforzar por tratar de que ese periodista se sienta en confianza, ese entrevistado se sienta en confianza y le quiera contar a usted como periodista aquellas cosas, aquella información que usted necesita recolectar. ¿Ya? O si no, su jefe después lo reta. Tiene que volver con la información. Si el trabajo de los periodistas, uno no los ve, los periodistas siempre están detrás de cámara, qué sé yo, pero es un trabajo bien complicado. Después, tenemos acá unos monitos que, unos monitos que aquí parece que estuviesen conversando, pero vemos también que en sus cabezas hay dos colores distintos, pero hay ideas que se están combinando, ¿eh? Si miramos aquí, como que los dos colores se juntan. Y es porque la entrevista debe ser siempre un diálogo, debe ser una interacción. No puede ser que una persona esté hablando mucho y el otro esté callado todo el tiempo, no. ¿Por qué? Porque es en base a preguntas, ¿verdad? Oye, discúlpeme, pero a cada rato esto se me mueve y no puedo. Entonces, tenemos acá dos personas que están conversando y arriba tenemos no una definición, pero sí una idea muy clave. Dice: la entrevista siempre debe transcurrir como una conversación grata para el entrevistado. En muchas ocasiones el entrevistado parte de una actitud desconfiada, pero las preguntas y la conversación del periodista consiguen una disposición mucho más expresiva y sincera de su parte. O sea, volvemos a reiterar que al principio el entrevistado puede que esté un poco resistente porque, obvio que me van a preguntar cosas de mi vida, cosas que son más privadas, que yo no quiero responder, pero depende de la habilidad del entrevistador cuánto va a entregar este entrevistado. Entonces, para que entremos en onda entrevista, porque vamos a empezar a ver los criterios, la estructura y algunas cosas, las voy a invitar, mi querida Joana y mi querida Jimena, a ver un video. Vamos a ver un video cortito, ya dura un par de minutos, dura como 2 minutos, que es una entrevista.
Pero se van a dar cuenta aquí que las dos personas que están, uno es un personaje muy conocido para nosotros los chilenos, y el otro no tanto, pero los dos van a cumplir el rol de entrevistador porque se entrevistan mutuamente. Pero lo más interesante de este video es que es un video donde ninguno de los dos es un periodista profesional. Muy por el contrario, se van a dar inmediatamente cuenta de que son de un rubro totalmente distinto. Entonces, ¿por qué les muestro este video? Quiero que se fijen en que cualquier persona puede hacer una entrevista siempre y cuando cumpla con algunos criterios. Así que vamos a ver ahora el video. Yo me voy a zapar unos minutitos. Y volvemos en 2 minutos. Aquí está el video. ¿Quién es el más listo del equipo? Yo, ¿Has copiado en algún examen del colegio? siempre. ¿Cuál es el lugar más raro donde te han pedido una foto o un autógrafo? Durmiendo en un avión. Me despiertan y me dicen una foto. ¿Qué leyenda del deporte más importante te gusta? ¿Mohamed Ali? ¿Michael Jordan? Michael Jordan. Jordan. ¿Por qué? Porque además de ser un excelente jugador de baloncesto, tenía frases muy importantes para la vida. Chocolatina favorita. Chocapic. ¿Quién ganaría en una carrera? ¿Tú o yo? Yo. Estás muy seguro. ¿Por qué? Porque me tengo confianza. Yo también. Por eso. ¿Recuerdas tu debut? De 10 a 1. ¿Qué nervioso estabas? 7,5. 7,5. Muy bien, ¿eh? Estás cagado. Ah, pero... ¿Cuál era tu apodo cuando eras pequeño? Dilla. ¿Y por qué? Porque era una ardilla. Andaba en los árboles, encaramado en todos lados. Caramado en todos lados. En todos lados nomás. ¿Quién es el jugador más habilidoso que has jugado? Está al frente mío. Ya lo sabía. Me una buena pregunta, hermano. Si intercambiaríamos el puesto, ¿quién lo haría mejor? Yo. No creo. No te puedo ver de arquero a vos. Pero lo haría mejor que tú de delantero pasándote a 1-2, po. No, yo lo haría mejor de delantero que usted. Hay que probar entrenamiento un día. El programa de entrenamiento. A los 30 años, ¿quién va a estar mejor? ¿Y quién se va a conservar mejor? ¿Tú o yo? Mira, ya tengo 30 de... ¿Quién se va a conservar mejor? 35, güey. Ya ves. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Por qué? Porque tengo 2 en casa y me encanta. ¿Has podido conocer a tu ídolo? ¿Quién es? Mi madre. Sí la conozco. Ya la conozco, ya veo más que ya la conozco. Si estuviéramos atrapados en una isla desierta, ¿quién sobreviviría más tiempo, tú o yo? Los dos, hermanos. Saldríamos juntos de ahí. Juntos de ahí. ¿Quién es el que mejor huele del equipo? Yo. ¿Algún día, alguna vez te han confundido con otra persona? Sí, muchas veces. ¿Con quién? Brad Pitt. Buena, ¿no? Salió buena, salió buena. My friend. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el video? Bueno, tal como veíamos en el video, ahí pudimos ver varios de los elementos que ya hemos mencionado. O sea, por una parte teníamos a 2 personas que se entrevistaban mutuamente porque se iban haciendo preguntas, ¿verdad? Entonces los dos cumplían por una parte el rol de entrevistado y después el rol de entrevistador. Pero si se dieron cuenta, estaban preparados para su rol. Aunque los dos son futbolistas, uno arquero y el otro es delantero, los dos estaban con su papelito, con sus preguntas y le respondían muy cordialmente al otro. Y además hicieron una atmósfera muy simpática, lo que permitió que ellos pudiesen, poder conversar y que las preguntas fluyeran. Ahora vamos a ir a otro elemento y después nos vamos a volver a acordar de este video. Quizás lo vamos a ver otra vez porque vamos a hacer un ejercicio con él. Acá dice distintos tipos de entrevistas y ustedes inmediatamente van a ver a estas señoritas que tengo acá al lado y se van a dar cuenta que son absolutamente distintas porque entre Michelle Bachelet y la Kenita Larraín hay como harta diferencia, lo mismo que con Montserrat Bustamante, que ahora se inventó otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en fin, tenemos acá 3 mujeres chilenas que se dedican a rubros muy distintos. O sea, tenemos una persona que se dedica
a la política y que además de profesión es médico. Después tenemos a la famosa Kenita Larraín, que era modelo, pero ya después no sabemos qué fue de ella. Y después tenemos a esta señorita que es cantante. Entonces, ¿por qué les muestro estas tres personas tan distintas? Pero las tres chilenas y las tres mujeres, ¿ya? Podríamos tener también aquí la foto de Joana, podríamos tener la foto de Jimena y la mía, y seríamos igual de interesantes, o más interesantes aún. Pero tenemos ellas. Entonces, aquí arriba tenemos un título que dice distintos tipos de entrevista. ¿Y por qué? Porque yo al entrevistar a una persona puedo querer recopilar, información puede ser de distinto tipo. Por ejemplo, veamos el primero, dice entrevista noticiosa. Sirve para sacar información de testigos de un hecho que no presenciamos. La fuente serían todas las personas que tuvieron cierta relación con el asunto o están relacionadas con determinado trabajo. Fíjense en algo, y aquí me voy a poner súper copuchenta, súper farandulera. ¿Se acuerdan hace muchos años atrás cuando una vez Kenita Larraín dijo que el Chino Ríos le había sacado la contumelia y llegó ella en una silla de ruedas con un cuello ortopédico, así toda moreteada, bajándose de un avión llorando? Ya. Ahí cuando los periodistas de farándula se acercaron a Kenita Larraín y la entrevistaron en el aeropuerto mientras ella lloraba con su cuello ortopédico, ahí fue una entrevista noticiosa porque le decían, Kenita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto del Chino Ríos que te botó de la silla? Ella participó en un acontecimiento y por eso la entrevistaban. O sea, cuando hablamos de una entrevista noticiosa, quiere decir que es una entrevista donde yo voy a recoger testimonios de las personas que estuvieron involucradas en un evento puntual, ¿sí? En cambio, después tenemos la entrevista de opinión. Dice, se pide la opinión de personas que tienen autoridad para hablar sobre algún asunto por cuestión de un cargo que ocupan. Generalmente se les hace a personas que destacan por su actividad. Los artistas de arraigo popular o personas que sean representativas de una forma de vida o que constituyan un problema social. Fíjense aquí vamos a dar el ejemplo con la primera foto, con Michelle Bachelet. Pasa con Michelle Bachelet, ella es presidenta de la República y antes ya tenía una trayectoria larga respecto a la política en distintos cargos. Por lo tanto, imaginemos que nosotros vamos a hablar acerca de, un tema muy polémico por estos días, el aborto por las 3 causales. Si se quiere pedir la opinión de distintas personas que participan en política, que tienen una relación directa con la ley que se está tratando de sacar a flote o que se está tratando de eliminar por algunas partes, tenemos opiniones diversas respecto al tema en Chile, entonces Michelle Bachelet podría ser una persona a la que podríamos preguntar su opinión. O se dan cuenta porque ella maneja el tema, porque está involucrada con ese tema. O se han dado cuenta a veces que muestran en las noticias a los diputados, los senadores, hay algún tema y los entrevistan. ¿Qué opina usted acerca de la ley de pesca? Pim, le ponen el micrófono y ellos dan su opinión. Pero esto no solamente se queda en temas políticos o súper serios, puede ser de cualquier tipo. Una persona, imaginemos que, miren, vamos a un ejemplo más cercano. ¿Se acuerdan? ¿Vieron el video del perrito que se robaba las empanadas el otro día, el 18? Que lo encontré fenomenal, perrito favorito. ¿Vieron que estaba la señora vendiendo la empanada y viene el perrito y se roba una empanadita y se va con la empanadita? El ladrón de empanadas. Ese niño estaba entrevistando a la señora y le estaba preguntando sobre las empanadas, porque esa señora era especialista en empanadas y en venta de empanadas. Entonces ella, respecto a ese tema puntual, era una autoridad. ¿Por qué? Porque ella sabía sobre ese tema, por lo tanto ya ella la puedo entrevistar. Yo, por ejemplo, que soy profesora, me podrían venir a preguntar cosas sobre las materias que pasamos en los colegios o de cómo se puede enseñar un tema, porque yo tengo conocimiento o expertise sobre ese tema. Si hay una persona que es chef, le pueden ir a preguntar, a entrevistar sobre cocina, porque es una persona que conoce sobre el tema, ¿ya? Entonces ahí podemos pedir opiniones, pero siempre preguntándole a las personas indicadas. Esa es la idea de la entrevista, que sea atinada, porque si llegan un día acá y me empiezan a preguntar a mí, no sé, oiga, ¿y usted, profesora Tamara, venimos a hacer una entrevista? La queremos entrevistar para que usted nos dé su opinión acerca de los dinosaurios. No tendría mucho que decir. Y quizás lo que digo va a ser un poco extraño, ridículo, porque no tengo información acerca de eso. O me vinieran a preguntar, ¿qué opina usted sobre la medicina, no sé, neurológica?
No tengo idea, no soy médico, entonces no voy a tener opinión, ¿ya? Y por último, tenemos acá entrevista de semblanza. ¿Qué es una entrevista de semblanza? Se conversa con el personaje para captar sus características personales y transcribirlas en la misma entrevista. Fíjense en la primera diferencia grande que hay entre la entrevista de opinión y la entrevista de semblanza, porque la de opinión yo quiero saber qué opina esa persona, qué piensa esa persona, quiero sacar información de esa persona, pero no acerca de ella, de su vida, sino acerca de un tema que esta persona maneja, ¿ya? En cambio, en la entrevista de semblanza yo quiero saber sobre la persona. Si hacemos una entrevista a esta cantante que está acá al lado mío, y le preguntamos, oye, no sé, cuéntanos sobre tu vida, sobre tu infancia, dónde te inspiras para poder componer tus canciones, cuál es tu lugar favorito para cantar. Todo eso sería entonces una entrevista de semblanza. ¿Se dan cuenta que una entrevista puede tener distintos propósitos? No siempre es lo mismo lo que se quiere capturar, la información que se quiere extraer a través de una entrevista. Acá tengo un micrófono, tengo dos micrófonos, porque vamos a hablar ahora sobre los elementos que hay que tener presentes, y me voy a poner acá mejor, para que vean todo. Los elementos que hay que tener presentes durante una entrevista. ¿Qué pasa durante una entrevista? Entonces, durante una entrevista dice, lo que es general en la charla de interés mutuo, o sea, hay que generar que esto sea un diálogo mutuo. A veces hay periodistas que empiezan a hablar demasiado y no dejan hablar al entrevistado. O el entrevistado empieza a hablar y no deja que el entrevistador le haga las preguntas. Entonces hay que mantener eso. Eso es importante. Después ya dijimos crear un ambiente de confianza, ser agradable con el entrevistado. Después dice, la pregunta puede ser sustituida por una continuidad de movimiento, expresión, etcétera. Ustedes se han dado cuenta que a veces uno habla con algunas personas, aunque a uno no la entrevisten porque no es nada importante, pero uno habla con una persona y la persona te mira así. Y no te pone ni una cara, no te hace ni un gesto. Es distinto cuando uno conversa con una persona y esa persona te dice, sí, ah, claro, y te hace gestos. O sea, eso, con esos gestos, con ese, ah, claro, sí, comprendo, qué bueno, uno va chequeando que la persona te está poniendo atención y que además va entendiendo lo que tú le estás diciendo. Entonces a veces hablamos con alguien y está así y uno dice, ¿me estará escuchando? ¿Estará pensando en otra cosa? ¿Qué estará pasando por la cabeza de esta galla? Entonces en la entrevista esas marcas son súper importantes para mostrarle interés al entrevistado. Después dice, no hay que tratar de rivalizar con el entrevistado, ya sea en conocimientos o palabras rebuscadas. El entrevistado no es su enemigo. Usted no tiene que tratar de demostrar que usted es mejor o que sabe más que el entrevistado. Al contrario, usted va a ser amable para que el entrevistado le entregue la información, no transformarse en el enemigo del entrevistado. Después dice aquí, 5. Romper el nerviosismo que existe en una entrevista concentrada previamente, hallar la confianza, o sea, generar este ambiente para que el entrevistado bote su resistencia. Acá dice, las preguntas deberán dirigirse al meollo del problema. Si yo tengo poco tiempo para entrevistar, voy y pregunto lo que quiero preguntar. O sea, si a una persona le quiero preguntar qué opina sobre el aborto, entonces no le voy a empezar a preguntar, ¿cómo fue tu infancia? No, voy a ir directamente al tema que me convoca. Obviamente si es una entrevista, depende del tipo de entrevista o cuál sea la información que yo quiera recolectar y también depende del tiempo que yo tenga disponible para realizar mi entrevista. Después dice 6, las preguntas deberán dirigirse al meollo, 7, no dejarse entrevistar por el entrevistado, no convertirse en su secretario. Hay veces que hay entrevistados que se ponen pesados y que no les gusta una pregunta y que empiezan a hacerle preguntas de vuelta al periodista. Eso no puede ocurrir, porque el rol es uno entrevista y el otro responde, aunque se dé una conversación amena, pero los roles tienen que estar claros respecto a eso, ¿ya? Después vamos a pasar a la próxima diapo. Si vamos a preparar una entrevista, lo primero que tenemos que saber es ¿a quién vas a entrevistar? Tenemos que tenerlo claro. Una vez que ya decidimos eso, viene otra cosa muy importante. ¿Por qué lo voy a entrevistar? ¿Por qué? Porque quiero su opinión, porque quiero saber de su vida, porque es un experto en el tema, porque sabiendo eso vamos a poder seleccionar
cuál tipo de entrevista vamos a hacer, dónde va a estar el foco, dónde nos vamos a centrar mientras hacemos esa entrevista y mientras planificamos la entrevista, ¿ya? Después acá dice, sobre el entrevistado, hay que tener una disposición positiva y entusiasta hacia la entrevista, porque si vamos a entrevistar a una persona que no nos quiere dar una entrevista, va a ser bien complicado que la persona esté atenta, va a ser bien complicado que la persona nos responda lo que queremos, porque en realidad si no quiere, no es positiva, no es entusiasta, no está ni ahí con darnos la entrevista, va a ser un poco complejo que obtengamos la información. Después, tener algo interesante que decir o plantear. Este entrevistado, como hemos dicho, tiene que tener algo interesante que decir, tiene que tener información sobre el tema que queremos. Después, querer responder con sinceridad, claridad, concisión, amenidad y sencillez. O sea, que la persona esté dispuesta a respondernos las cosas, ¿ya? Y a responder genuinamente, sin chamullar. Y acá, que adapte sus respuestas al posible auditorio. O sea, que si le estamos preguntando algo sencillo, no se ponga a responder en palabras difíciles, qué sé yo, que no sea entendible para las personas que están oyendo la entrevista. Y ahora, fíjense, aquí tengo un montón de signos de interrogación, ya, muchas preguntas, muchas dudas en mi cabeza. ¿Y por qué? Oh, tenemos sonido ahí. Dice acá, porque cuando ya establecimos el primer contacto con la persona que vamos a entrevistar, ya cuando ya nos acercamos a esa persona y le decimos, uy, ¿sabes qué? Te quiero pedir, por favor, realizar una entrevista porque tú manejas mucho este tema. El tema, eres un chef, entonces manejas el tema de la cocina muy bien y a mí me gustaría poder hacer una entrevista para hacerte algunas preguntas sobre algunos platos de los cuales tú eres especialista. Entonces esa persona ya va a tener conocimiento de que nosotros lo queremos entrevistar y en caso que haya dicho sí, ningún problema, yo te doy la entrevista, nosotros vamos a poder ir a un paso siguiente. Entonces ya tenemos que tener seleccionado a quién vamos a entrevistar, por qué lo vamos a entrevistar, qué información queremos recopilar. Y ahí vamos a otro paso que es realizar el cuestionario de preguntas. No podemos ir a una entrevista a improvisar, porque si llegamos a la entrevista y no tenemos nada preparado, primero la otra persona se va a dar cuenta y además de que la otra persona se va a dar cuenta, quizás nosotros nos vamos a quedar en blanco y no vamos a poder sacar la información y después vamos a decir, hoy no pregunté lo que tenía que preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Y además que es por un tema de respeto también. La otra persona nos está entregando parte de su tiempo para que nosotros podamos hacer esto, por lo tanto tenemos que llegar muy preparados a nuestra entrevista. ¿Ya? Entonces acá dice, tenemos que hacer el cuestionario de preguntas que puedes usar como un guión en el momento preciso en que lleves a cabo esta entrevista personal. Respecto de las preguntas de este cuestionario que vamos a fabricar para poder hacer la entrevista. Dice allá, las preguntas deben girar en torno a temáticas definidas. Por ejemplo, si vamos a hablar de la biografía, que sean preguntas de aspectos de la vida de esta persona. Ya, si le vamos a preguntar acerca del tema que maneja, como el caso del chef, aspectos de su actividad o trabajo, como opiniones, ideas, anécdotas que recuerda haber vivido en su espacio de trabajo. Y por último, si vamos a hacer una entrevista que sea ya de un tema más personal, de su vida, le vamos a preguntar cosas relacionadas con sus gustos, con sus preferencias. Pero aquí lo importante y fundamental es que las preguntas tienen que estar alineadas, o sea, tienen que responder, tienen que permitir que la respuesta sea atingente a la información, al tipo de información que queremos recopilar. Después dice la organización de las preguntas debe ser en orden decreciente de acuerdo a su importancia, de tal manera que lo más relevante no quede sin respuesta. ¿Se acuerdan cuando veíamos la noticia y decíamos que al principio de la noticia tiene que estar lo más importante? Acá pasa lo mismo. Porque ¿qué pasa si falta tiempo? ¿Qué pasa si después el entrevistado se aburre y no nos quiere responder más? Lo más importante debe ir arriba. Después dice el tiempo. El tiempo de duración de la entrevista debes planearlo en relación a la cantidad de preguntas que definas, cuidando que no sobrepase un tiempo adecuado, no más de 1 hora, para no dejar espacio en silencio y para no agotar al entrevistado. O sea, de verdad el tiempo tiene que ser, tenemos que tener claro cuánto tiempo es, porque tenemos que llevar preguntas para ese tiempo. Es como cuando los profesores hacemos una clase, lo primero que preguntamos es qué tengo que enseñar y cuánto tiempo tengo.
Esas son las 2 preguntas que hacemos los profesores, porque uno prepara su material para esa cantidad de tiempo. En la entrevista pasa exactamente lo mismo. Te van a decir, tienes tal cantidad de tiempo para la entrevista, y así uno puede ir con sus preguntas para hacerlo bien en ese tiempo y no aburrir, no latear y no quedar ahí en blanco sin nada más que preguntar. Después acá tenemos acerca de hacer la entrevista, porque ya tenemos todo listo, hemos hablado con la persona, hicimos nuestras preguntas, tenemos el tiempo claro, ahora tenemos que ejecutar nuestra entrevista. Dice acá, disponer de todos los factores y elementos necesarios para que el acto de entrevista se lleve a cabo en las mejores condiciones. Preparar un ambiente adecuado y ameno de conversación. Ustedes se dieron cuenta en el video que vimos de la entrevista de Alexis Sánchez. Ellos estaban súper ahí divertidos y estaban en un lugar cómodo, se veían claramente uno al otro. Después dice, idealmente contar con elementos tecnológicos que permitan registrar el producto de la entrevista, como una grabadora, una libreta de notas, para anotar aspectos que escapen a la grabación sonora, modales, gestos, aspectos del lugar de la entrevista y una cámara fotográfica para captar un retrato visual del entrevistado. Bueno, acá están como todos los tipos de elementos que podemos utilizar en una entrevista. Quizás nosotros simplemente vamos a utilizar papel y lápiz, quizás vamos a utilizar nuestro celular para grabar grabadora de voz y vamos a sacar un par de fotos para poder poner ahí en la entrevista. Pero lo importante acá es que tengamos una manera de registrar y que nos permita esa manera de registrar estar pendiente del entrevistado. Porque si yo todo el tiempo estoy escribiendo, ay, sí, ¿me puede repetir eso? No, o sea, apoyémonos un poquito por la tecnología, una grabadora, y después traspasamos a lápiz, y eso nos va a permitir poder estar mucho más pendiente de nuestro entrevistado. También cuando, y aquí, a ver, me quiero cambiar, no. En el momento que estamos haciendo la entrevista también hay elementos que son fundamentales. Miren, me voy a poner aquí como que yo soy la entrevistadora. Aquí yo estoy con mi, así lo voy a poner ahí, estoy con mi carpetita y con el micrófono porque voy a entrevistar a una persona. Pero fíjense, dice acá, en el momento de comenzar el diálogo y las preguntas y respuestas con tu entrevistado, debe primar el estado de ánimo, que debe ser, ¿verdad?, dijimos, adecuado, tranquilidad y concentración de tu parte, atendiendo y observando, tomando notas sobre sus actividades. O sea, tenemos que estar pendientes de la entrevista, no vamos a estar haciendo otra cosa o sin ponerle atención al entrevistado. Si alguien me da tiempo para que lo entreviste y después no me pesca cuando me está entrevistando, quizás le voy a decir, ¿sabes qué? Lleguemos hasta acá. Después acá abajo dice, además debe registrar las situaciones importantes e inesperadas que se den y todo lo que anime la conversación. Eso es muy importante porque una persona me puede decir algo, pero se puede reír porque lo dijo en broma, y puede que me lo diga y no se ría, entonces no lo estaba diciendo en broma. Por lo tanto, esas cositas yo las tengo que anotar porque van a ser un elemento importante para después transcribir mi entrevista. Después dice, no debes olvidar que lo más importante es el entrevistado, por lo tanto no debes incomodarlo ni manipularlo. ¿Qué pasa si yo después digo, pero yo tengo una grabación de lo que tú me dijiste? No, o sea, tenemos que ser súper profesionales cuando hacemos una entrevista, aunque no seamos profesionales de las entrevistas porque no somos periodistas, pero tenemos que dejar claro cuál va a ser el uso del material audiovisual que estamos capturando. Si pongo una grabadora, digo, bueno, yo esto después lo voy a ocupar solamente para transcribir o lo voy a poner en el programa de televisión, pero hay que clarificar entonces cuál es el uso que tiene el material que la persona nos está dejando ocupar. Después, editar la entrevista. Hicimos la entrevista, nos fuimos con nuestra grabadora y me voy a mover de allá. Upsis. Fuimos a la entrevista, estuvimos con el entrevistado, me voy a poner aquí al lado estos lapicitos, estuvimos con él, hicimos la entrevista, nuestras preguntas en el tiempo correcto, todo súper bien. Ahora tenemos que pasar la entrevista o a papel, o en el caso que haya sido grabada, hay que editar las partes. De acá arriba dice, editar una entrevista significa que luego de recogido todo el material informativo del personaje, incluidas las preguntas y respuestas formuladas en el encuentro personal, debes proceder a la selección y organización del material recabado para preparar su presentación en el formato escrito de una entrevista. Quizás yo le hice a una persona una entrevista de 1 hora donde hablamos un montón de cosas, pero yo trabajo en un diario y tengo 1 página para la entrevista.
Entonces yo obviamente voy a seleccionar las mejores preguntas, las mejores respuestas y las voy a pasar al papel. Eso es editar, ¿ya? Es cuando algo es gigante, yo tomo lo mejor, lo selecciono, lo amonono, qué sé yo, y lo pongo ahí. Después dice, probablemente en esta etapa de edición parte del material que reuniste quede fuera de la presentación final. O sea, nunca vamos a poder poner todo en el papel. Incluso ustedes se dan cuenta que a veces las entrevistas que se hacen en televisión están editadas porque no están en vivo. Cuando están en vivo ahí se ve todo, pero si no, también hay edición porque en general son bien largas las entrevistas y a todos nos gusta hablar. Y acá por último dice, en el momento de redactar el contenido de la entrevista no es estrictamente necesario que te ciñas el orden cronológico. Puedes alterar, porque quizás yo llevo mis preguntas en un orden, pero durante la entrevista me doy cuenta que dijo algo que se relacionaba con la pregunta que estaba abajo, entonces voy a ir saltándome. Lo interesante es que cumpla con todas las preguntas para obtener la información. ¿Ya? Y acá con una estrellita dice, sin embargo, tu mediación de intervención en la presentación de la entrevista tiene la obligación ética de respetar fielmente las palabras del entrevistado y el sentido. ¿Han visto ustedes cuando la gente, no sé, más farandulera dice, o los políticos, me sacaron de contexto, yo no dije eso, yo no lo dije así? Y es porque quizás la persona dijo una cosa, pero después la manera en que lo ponen en el diario parece que hubiese dicho otra cosa. Y se estaba refiriendo a algo. Por ejemplo, no sé, vemos en un titular de diario que dice, no sé, Don Francisco, comillas, me voy a morir. Y todos, no, ¿qué le pasó a Don Francisco? Compran el diario y arriba dice, me voy a morir de la emoción porque voy a ser abuelo. Eso es sacar de contexto a una persona, ¿ya? Entonces siempre tenemos que tener un espíritu de veracidad y de poner la información tal cual la persona la dijo, sin mentir y sin manipular la información. Después tenemos acá un ejemplo. Aquí tenemos, no la vamos a leer completa porque además que no se ve tan claramente, es muy larga y no tenemos tanto tiempo, nos quedan pocos minutitos. Pero acá dice, a los 55 años la simpática Laura Oces, este es el mejor trabajo que he tenido. Esta entrevista tiene un título ahí arriba. Y después aquí dice, que esto les va a sonar familiar, porque cuando hablamos de la noticia también decíamos que la primera parte de la noticia era el libro de la entradilla, la entrada en este caso. Y acá si se dan cuenta, antes de mostrar, de poner las preguntas que se le hicieron a la señora de esta entrevista, hay un párrafo ahí arriba donde se explica un poco sobre ella. Esta es una entrevista que hicieron unos niños en el colegio sobre la señora del kiosco, que lleva un montón de años trabajando en el kiosco. Entonces ahí arriba ellos ponen un título y después ponen la señora Laura Oces, más conocida como la tía del kiosco del colegio, lleva casi 8 años atendiendo a los enérgicos alumnos del colegio La Araucana. O sea, ahí hay como que hay una explicación, una introducción de contexto de quién es la persona que va a ser entrevistada, algunos datos. Y después empiezan las preguntas y las respuestas. O sea, podríamos decir que la redacción de una entrevista también tiene tres elementos. Tiene un título, una introducción, que es una entrada, una entradilla, y después vienen las preguntas y también las respuestas. Igual que como la estructura que tenía la noticia. Y aquí está eso, pero con un desglose para que ustedes lo tengan. Allá está que necesitamos que tenga un título, necesitamos que tenga una entrada y por último necesitamos que tenga un cierre, ¿ya? Es importante que la entrevista esté ordenada, chicas, que esté ordenada, que el título sea acorde con lo que se quiere transmitir, que esta entrada que hay al principio sea información que le permitan a la persona que va a leer la entrevista, le permitan entender de qué se trata y por qué estamos entrevistando a esa persona por ese tema, y después que las preguntas estén bien redactadas, las respuestas también, y estén en un orden, ya dijimos, desde lo más importante a lo menos importante. Y ahora tenemos aquí, quiero saber si aún están conmigo. Por favor, pónganme alguna señal de vida aquí en el chat para no sentirme abandonada. Y aquí tenemos, nos quedan solamente 3 minutitos, pero tenemos aquí 3 preguntas que les voy a pedir que, si es que están conmigo, las respondan en el chat. Y si no estás conmigo, las puedan ustedes resolver después en sus casas y escribir en algún papelito por ahí.
Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de una entrevista? Después dice, si pudieses entrevistar a alguien famoso, ¿a quién entrevistarías? Después dice, escribe 2 preguntas que le harías a esta persona y en qué lugar la entrevistarías. ¿Ya? Están conmigo, yuhu. Muchas gracias, Joana, por responder. Entonces, por tiempo vamos a solamente responder la primera pregunta. Me gustaría que ustedes me escribieran en el chat a quién, pero así, echen su imaginación a volar, a qué personaje del mundo del planeta Tierra, sea chileno, sea cantante, deportista, da lo mismo, a quién ustedes entrevistarían. Eso es lo que quiero saber, lo que más me importa saber. Entonces, las 2 escribiéndome acá, a quién entrevistarían si pudiesen entrevistar a alguien. Y les voy a dejar de tarea que ustedes piensen 2 preguntas que ustedes le harían a esa persona. Y a través de esas preguntas ustedes van a poder ver qué les interesa saber de esa persona. Porque quizás yo, como dijimos al principio, puedo entrevistar a una persona para saber de su vida, pero también puedo entrevistar a una persona para que me explique de algo que esa persona es muy experta, o también porque estuvo involucrado en algo. ¿Ya? Acá Joana dice que es para sacar información de algo que me interesa, exactamente, y no solo que me interesa a mí, sino que le puede interesar a otras personas. Me pueden contratar para que yo haga la entrevista y recopile información para otras personas. Por ejemplo, si hay fanáticas de algún cantante y me mandan a hacer una entrevista, no sé, a Luis Miguel, quizás a mí no me gusta Luis Miguel, pero voy a recopilar la información para que después la puedan leer las personas que sí lo quieren y lo adoran. Entonces, a ver, acá Joana dice que le encantaría entrevistar a Luis Fonsi. Entonces, fíjense en este caso, vamos a tomar el ejemplo de Luis Fonsi, con esto vamos a terminar nuestra clase. En el caso de Luis Fonsi, podríamos abarcar en esa entrevista muchos elementos, porque por una parte podríamos hacerle una entrevista que se enfoque en su vida, ¿ya? Preguntarle a Luis Fonsi a qué edad empezó a cantar, dónde vivió cuando niño, cuáles fueron las problemáticas que tuvo con su ex esposa, o sea, respecto a su vida personal o a su vida como cantante, pero más que nada a su trayectoria, como algo más biográfico. Sin embargo, también podríamos enfocar la entrevista en otra manera y hablar solo de su carrera artística, de las giras que están por venir, de los discos más exitosos, de cuáles son las canciones favoritas de él, de cuáles son los artistas que a él le gustan, enfocarlo más en lo profesional. Y también, en caso de que, no sé, Luis Fonsi haya estado involucrado en alguna cosa, no sé, en algún concierto o en alguna noticia más farandulera o en algo quizás más serio también, podemos preguntarle para que nos dé información de qué pasó con ese suceso. Se dan cuenta que con la misma persona podemos obtener información de distinto tipo. Depende lo que nosotros elijamos como foco para nuestra entrevista, ¿ya? Entonces, yo espero de todo corazón, Joana, que alguna vez puedas entrevistar a Luis Fonsi y le puedas hacer las preguntas que tú vas a después redactar, y también que pienses dónde le harías esta entrevista. En un restaurante, en una oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que ahí tenemos una fanática de Luis Fonsi. Entonces, nos vamos a despedir. Nos vemos la próxima semana. Ojalá, dice Joana, ojalá lo puedas conocer, lo puedas entrevistar y lo puedas abrazar y besar. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un lindo resto de fin de semana. Pásenlo bien. No fallen el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, en el caso del lenguaje, vamos a tener nuestra última clase. Solo el lenguaje, después le queda otra clase más, pero a mí me van a operar en un par de semanas más, así que la próxima semana va a ser nuestra última instancia. Así que les mando un beso grande. Qué rico haberlas tenido. Descansen. Y también pásenlo muy, muy bien, ¿ya? Nos vemos entonces el próximo sábado 30 de septiembre, sin falta, ¿ya? Chao, chicas.